metáfora, el cambio y el efecto que produce es en cada uno, porque depende de las representaciones internas que se hace con respecto a la metáfora que está leyendo o escuchando. Que incluso decía, puede haber sido o no haber sido la intención del autor. A lo mejor el autor lo diseñó por otra cosa, pero no importa, depende como a mí me llegue, eso es lo valioso. Y también como vemos que a través del tiempo, como uno tiene más conocimiento, más información, va a tener significados distintos. Así que conviene releer o volver a ver una buena película de ficción, metafórica, etcétera, un libro, un relato. Probablemente va a significar algo distinto. Algunos principios a tomar en cuenta en la metáfora en particular y en la programación neurolingüística en general y todos los trabajos que nosotros hagamos con la mente. Así que esto aplica a la programación neurolingüística, a la hipnosis y a cualquier trabajo personal que nosotros estemos haciendo. Y los creadores de la PNL colocan unos principios, unas reglas básicas en cuanto al funcionamiento de la mente y que son por lo demás, y ellos mismos lo señalan, son universales. De siempre, lo que pasa es que se expresan de distinta manera y conviene, en algunos casos como estos, sintetizarlos y expresarlos, en este caso aplicado al lenguaje de la programación neurolingüística, y a tenerlos en cuenta cuando realizamos o cuando escuchamos o vemos alguna metáfora, para aprovecharla lo mejor posible. Este es el primer enunciado que dice así: cualquier pensamiento o idea que pasa por la mente causa una reacción emocional y física. Bueno, esto es porque nosotros somos seres, una manera de decirlo es que somos seres holísticos, y por lo tanto, bueno, cuando uno se separa así y dice el cuerpo, mente, emociones, vida afectiva, mente consciente, mente inconsciente, etcétera, lo estás separando por motivos didácticos, educativos, ¿no? Como para estudiar cada una de las partes. Eso nos hace, bueno, si bien esto es necesario, nos puede hacer perder, como sucede muchas veces, que somos un todo y que todas esas partes nuestras siempre están interactuando. En otras palabras, como lo hemos conversado muchas veces, no existe un pensamiento en abstracto. O sea, todo pensamiento va a provocar de alguna manera alguna reacción afectiva o emocional, incluso cómo se producen reacciones emocionales. Esto va provocando también una reacción en nuestro cuerpo y que se manifiesta, por ejemplo, con algunos cambios bioquímicos, algunos cambios hormonales, de tal manera que incluso entonces podemos entender que todo pensamiento o idea pasa por la mente y por lo tanto provoca emociones, provoca afectos, y a su vez esto provoca emociones y provoca reacciones físicas y provoca cambios físicos. Lógicamente hay pensamientos que son más notorios, más impactantes, y entonces nosotros notamos que está produciendo en nosotros un cambio importante. Otros pensamientos son a lo mejor más suaves, más abstractos, y no notamos que produce un mayor cambio, pero aunque sea de manera sutil, sí lo hace. Que hay que cuidar lo que nosotros estamos pensando,
porque cuando nosotros aprendemos que esto provoca reacciones en nosotros, bien pronto nos damos cuenta que hay pensamientos que nos provocan reacciones emocionales o nos afecta de manera favorable o desfavorable. Y además hemos estado viendo que cualquier reacción o acción de estos pensamientos no solo repercute en nosotros, sino que también inevitablemente en las otras personas, puesto que somos seres integrados junto a los demás. Y que también nuestra reacción emocional o afectiva o física depende también del tipo de relación que tengamos con las demás personas. Así como no existe una separación en cada uno de los niveles de expresión y conciencia nuestros, tampoco lo existe absolutamente con respecto al otro, a las demás personas. Mi modo entonces de reaccionar o cómo repercute un pensamiento también depende de las relaciones que yo tenga con los otros. Cómo sean esas relaciones, cómo los percibo. Vuelvo a mencionar la expresión soy yo y mis circunstancias, como lo decía un filósofo que se llamaba Ortega y Gasset. Yo pensaba en, por ejemplo, en las programaciones mentales, que cuando una persona, que es tu mamá o un familiar directo o una pareja, como que se critica mucho, esas mismas emociones te transmiten a ti y como que uno por empatizar empieza a sentir también cosas similares en uno, o sea, empieza como a autocriticarse de la misma manera. Sí, va porque he escuchado como una creencia que dice somos lo que pensamos. De acuerdo a lo que pensamos es como actuamos. Sí. Y a veces yo la siento demasiado drástica porque a veces se vienen pensamientos bien feos, extremadamente feos, o emociones, y creo que igual que bueno que no se concreten, pero sí la reacción emocional repercute repercute en el momento. Y a nivel físico, no sé, no tengo mucha tanta esa relación. Pero cuando yo me imagino un miedo, es decir, cuando yo digo, me asusto por algo, inmediatamente ahí empieza una reacción física, pero es más inconsciente la percibo. Entonces, igual es como una cosa de doble filo, digo yo. Porque claro, 100% la persona, no sé si se puede estar totalmente positiva, porque van a venir reacciones del día o cosas que no se puedan manejar y que también son negativas. Entonces creo que igual hay que surfear todo esto para ir a estar como más consciente, y dado a lo que uno le va a implantar a un paciente, una alegoría o alguna afirmaciones positivas para esto, también uno tiene que ser muy exacta la frase para que ese paciente la pueda sentir emocionalmente, física y en todos sus planos. Yo de pronto me he sentido como un poco abrumada con este tema de la dependencia que tenemos de la interrelación con los demás. Podría decir que mi mayor liberación ha sido cuando ya empecé a asumir que yo tenía la posibilidad de hacer cambios, no depender tanto del cambio de los otros. Y en ese sentido creo que mirar la experiencia que uno tiene, porque hay muchas cosas que uno no puede manejar. Por ejemplo, que ahora se pusieron a ladrar los perros. Y que está pasando gente que está paseando perros, entonces eso yo no lo puedo manejar. Entonces son cosas que he tratado de ser más comprensiva, prefiero usar la palabra comprensiva a tolerante, porque tolerante es como que me estoy resistiendo, pero la molestia va por dentro.
ser más comprensiva y tomarme las situaciones como un desafío personal, que puedo aprender, cómo lo puedo manejar. Y lo otro que creo que también ha sido importante para mí, el medirme ahora con más cariño, porque creo que, no sé, por ejemplo acá la colega Norma decía pensamientos que no son tan bonitos. Claro, vienen pensamientos que no son tan bonitos, vienen impulsos, vienen sensaciones, y cuando uno se trata mal al respecto, menos posibilidad he tenido, voy a hablar por mí, menos posibilidad tenía de hacer el cambio. En cambio, cuando se empezó a generar mayor aceptación y reconocerlo y ver cómo irlos moldeando, ya es como tener una posibilidad, es como el encuadre, creo que le llaman. Ponía yo en una forma para darme cuenta, ya, frente a esta situación me molesto, me dan ganas de quizá rechazar ciertas situaciones, y reconocer que también uno tiene diversidad de emociones, no solamente lo vamos a llamar las rosaditas y las blancas, ¿no? Que también hay roja y negra y de todo. Entonces en eso me ha ayudado un poco más, y el aceptar la interrelación con los demás de una forma más sana. Hace muy poco igual tuve una experiencia que me dio penita, pero la antigua Jenny hubiese dicho no me afecta, y internamente sí me daba penita. Entonces en muchas situaciones me hice la fuerte y no asumí que me estaban afectando ciertas actitudes. Y puedo decir que ahora por lo menos el avance es que me doy cuenta de que algo me afecta y no me trato mal porque me afecta. Es como que estoy siendo más cariñosa conmigo misma. Me permito soltar esa penita y no reprimirla ni hacer como si no me afectara. Es como, yo no sé mucho cuál es la diferencia de actuar como sí y contarse el cuento de que no te afecta. Yo creo que de repente uno puede malinterpretarlo, y yo creo que lo malinterpreté. Actuar como sí no quiere decir que no me afecte, sino que estoy tratando de salir de la situación, pero reconozco la afección que uno tiene. Así que el otro aspecto que encuentro súper importante, que lo hemos escuchado muchas veces, el tema de los pensamientos, uno no se da cuenta de que está emitiendo el mismo pensamiento. Entonces, como la frase dice por ahí, si quieres resultados diferentes tienes que hacer cosas distintas. Yo agregaría, si quieres resultados diferentes, piensa distinto, no sigas pensando de la misma forma. Y ahí también he notado experiencias personales donde la mente rumiante sigue, le da el mismo resultado. Los estados internos son negativos porque la mente sigue dándole el mismo pensamiento. Entonces, si bien sé que somos holísticos y se da todo al mismo tiempo, el que tiene mayor poder acá de generar cambios es el pensamiento. Entonces hay que irse a desactivar la bomba directamente ahí. Y ahí me ha ayudado bastante las técnicas de mindfulness, porque por último, si no sé cómo sacármelo, me enfoco en lo que estoy haciendo en el presente. Excelente, veo que son muy buenos alumnos. Marcelo. Las enseñanzas, maestro, han sido muy fundamentales en mi vida. Y como que yo hablé de un tema puntual, el pensar positivo, lo trato de hacer siempre, incluso tratando de que si hay algo que se habló negativamente, no ampliarlo, tratar de minimizar algún aspecto de algo que escuche negativamente. Y la verdad que la actitud positiva, los pensamientos positivos en general, son mucho más constantes que antes, que cuando no tenía esta enseñanza, cuando estaba más consciente, digamos, de los efectos que esto producen
en el cuerpo, en las emociones y en el cuerpo físico. Y además que también hay un nervio, uno de los 12 pares craneanos, que es el nervio vago, que inerva todo el sistema digestivo, y a veces tenemos efectos muy rápidos cuando se pasa por una emoción muy negativa, afectando, digamos, estómago, afectando el sistema, digamos, el colon, ¿ya? O otra parte del sistema digestivo. Entonces, puedo decir que cada vez trato de manejar, cuando hay una situación negativa, manejarla en términos positivos. Seguiremos en otro video con interesantes principios de la mente y sus valiosas aplicaciones. En la descripción voy dejando los enlaces correspondientes. Suscríbete al canal y así cooperas gratuitamente a que estas enseñanzas puedan seguir entregándose.